Antes que nada, permítanme decirles que esta reunión está siendo grabada. Acabamos de empezar a grabar. Y además, déjenme decirles también que contamos con interpretación simultánea. Así que si lo necesitan, contamos con interpretación en inglés, francés y castellano. En la base de la pantalla pueden seleccionar la bola del mundo y elegir el idioma que prefieran. Esta contramovilización ha sido organizada por más de 300 organizaciones locales, regionales, nacionales e internacionales, de pequeños productores, pueblos indígenas, trabajadores, mujeres, jóvenes, consumidores y sociedad civil. Y ha sido apoyada por cientos de académicos e investigadores. Esta movilización es la última de una serie de iniciativas que resalta nuestro rechazo a la Cumbre de las Naciones Unidas sobre sistemas alimentarios que tendrá lugar en septiembre y para la que se ha organizado una precumbre la semana que viene. Tenemos 3 ponentes que nos darán información sobre este tema. La primera ponente es Ensira Deus, de la Marcha Mundial de las Mujeres, un movimiento anticapitalista que lucha por la igualdad de las mujeres. Nuestra segunda ponente será Paula Gioia, de la Vía Campesina, un movimiento internacional de campesinos que reúne a más de 200 millones de miembros, 264 organizaciones de 73 países distintos. Y nuestra tercera ponente será Paola De Meo, de Terranuova, una ONG italiana que tiene más de 40 años de experiencia en la lucha por la soberanía alimentaria en todo el mundo. Antes de pasar a los ponentes, voy a hacer una serie de comentarios generales para darles un poco de contexto. Nosotros estamos viviendo en un momento de crisis interconectadas, un cambio climático, la pandemia de la COVID-19, la destrucción medioambiental, una mayor pérdida de biodiversidad, desposesión social y económica y la deterioración de los derechos fundamentales. Un segundo, voy a apagar mis notificaciones. Estamos viviendo una época en la que los gobiernos y los pueblos deberían trabajar juntos para fortalecer las políticas sociales y las instituciones sociales que respondan a estas crisis de manera significativa, tratando los orígenes y protegiendo a los trabajadores y a las comunidades. Y sin embargo, estamos viendo justo lo contrario. Vemos cada vez un mayor desmantelamiento de los servicios públicos, se está socavando el interés público y se está aumentando el control del sector privado. La privatización roba a la gente de la agencia democrática de las personas. Permite a las grandes empresas implementar regímenes que priorizan los beneficios por encima de los derechos humanos. Una preocupación particular nuestra es la expansión de la influencia privada y de las instituciones privadas, sobre todo de las Naciones Unidas, sobre el cambio climático, la biodiversidad, la alimentación, el agua, incluso los derechos humanos. Las grandes corporaciones están apropiándose de la gobernanza y quitándosela a las agencias de las Naciones Unidas. El dinero en el sistema multiparte tiene más poder que los derechos. Y en este contexto rechazamos la asociación entre las Naciones Unidas y el Foro Económico Mundial. Y como resultado, la cumbre de las Naciones Unidas sobre los sistemas alimentarios. Carece de una transparencia, toma recursos, toma energías y se lo quita a lo que tenemos que realmente dársela. Los actores que han provocado esta crisis están dando forma y financiando soluciones que cambian la situación, no con un cambio estructural y una reparación, sino mediante productos y biotecnologías más costosos. También es igualmente serio las amenazas de los posibles resultados del comité, que esto puede tener sobre el Comité de Seguridad Alimentaria.
el organismo multilateral más inclusivo que ha tomado forma gracias a los trabajadores, pequeños productores y las organizaciones de la sociedad civil. Nosotros rechazamos esto y exigimos que los derechos humanos y la priorización de ellos formen parte de este CSA que fomentamos. Necesitamos un desarrollo político inclusivo. La contramovilización que estamos organizando del 25 al 28 de julio compartirá las visiones de los pequeños productores, de los trabajadores y sus realidades, y su búsqueda y su lucha por una transformación ecológica basada en los derechos humanos, que promueva la inclusión, la sostenibilidad, el conocimiento tradicional, el derecho a los recursos naturales y los derechos de los trabajadores de los pueblos indígenas que llevan trabajando en estos recursos durante generaciones. El programa lo pueden consultar en el chat e incluirá las siguientes actividades. El 28 de julio habrá una movilización. El 26 de julio habrá 3 mesas redondas. Luego leeremos la declaración. El 27 de julio tendremos visiones y diálogos. Y el 28 de julio se presentarán las conclusiones que se han tratado para desafiar esta cumbre. Sin más dilación, invito a nuestras ponentes a compartir con ustedes sus perspectivas. Habrá también una sesión de preguntas y respuestas al final de la sesión. Les invitamos a que escriban sus preguntas en el chat. Nuestra primera ponente será Ensira Deus, de la Marcha Mundial de las Mujeres. Ensira, adelante. Gracias, Shalmali. Me llamo Ensira Deus, soy de Mozambique y formo parte del grupo de trabajo. Para añadir a lo que ya ha comentado Shalmali, les diré que la cumbre nos distrae de los problemas reales a los que hace frente el planeta en un contexto crítico. La cumbre no se basa en los derechos humanos y en los derechos de las personas, está ignorando la crisis de la COVID-19 y las violaciones múltiples y sistémicas de derechos humanos que se han visto además exacerbadas por la pandemia. Según el último informe de la ONU sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, el número de personas que están desnutridas de manera crónica ha aumentado a un preocupante 811 millones de personas. El informe reconoce que el hambre ya iba en aumento antes de la pandemia y se estima que alrededor de 118 millones de personas más sufran o padezcan de hambre en 2020, más que en 2019. La pandemia de la COVID-19 ha mostrado a todo el mundo la profundidad de las desigualdades estructurales, la discriminación, la explotación, el racismo y el sexismo, que son prevalentes en nuestras sociedades, exacerbando sus consecuencias en el hambre, en la salud y en la pobreza. Esto ha exacerbado los problemas estructurales ya existentes de los sistemas alimentarios globalizados y corporativos. Ha expuesto la falta de atención sobre los cuidados. Es de imperiosa necesidad cambiar los sistemas alimentarios y crear sistemas agroecológicos que tengan soberanía alimentaria, justicia de género, justicia climática, económica y social, biodiversidad. Todos estos son precondiciones para una paz duradera. No obstante, la cumbre no da soluciones para tratar la malnutrición, el hambre ni la crisis climática.
incluye actores corporativos con cada vez una mayor importancia en los sistemas, algo que daña los derechos humanos y los derechos de los trabajadores, mujeres, campesinos, pueblos indígenas, pescadores, pastoralistas, migrantes, consumidores y urbanitas. Quienes más contribuyen a la seguridad alimentaria mundial, los pequeños productores de alimentos, son los más amenazados y los más afectados por esta concentración corporativa de la tierra, de las semillas, de los mercados, de los recursos financieros y naturales y de la privatización relacionada de los bienes comunes y de los bienes públicos. Esta cumbre está dominada exactamente por estos intereses corporativos y da seguimiento a un acuerdo controvertido que firmó el secretario general de las Naciones Unidas con el Foro Económico Mundial en 2019. Esta cumbre protege un sistema corporativo que promueve las finanzas y que va en detrimento de nuestro planeta y de la mayor cantidad de la gente. Los conflictos de intereses siguen sin resolverse y siguen estando sin regular dentro de esta gobernanza de la cumbre. Y esto socava la participación democrática y elimina los sistemas de rendición de cuentas. Como movimientos, como sociedad civil, exigimos una transformación radical de los sistemas alimentarios corporativos hacia un sistema alimentario sostenible, justo, inclusivo y de verdad justo. Shalmali, dejaré a mi compañera continuar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ensira. Paula, adelante, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias por dejarme intervenir y por dejar compartir con ustedes nuestras críticas y por qué estamos desarrollando esta cumbre. Como decía Ensira, hay un intento, una mano corporativa clara dentro de esta cumbre. A pesar de que la cumbre se vende como algo inclusivo, algo en lo que cualquiera podría participar, de hecho, desde el principio del proceso, desde la organización de la cumbre, ha sido un proceso opaco y se ha dejado de lado las instituciones de derechos humanos de las Naciones Unidas y también las plataformas legítimas organizadas de sociedad civil y de pueblos indígenas. La cumbre promueve modelos muy problemáticos de gobernanza que se basan en el sistema multiparte. Este sistema multipartes es una gran amenaza a los sistemas alimentarios democráticos. El sistema multipartes trata a todos los actores de la misma manera, como si fueran lo mismo independientemente del papel que desempeñen y de sus responsabilidades en el sistema alimentario. Ignora completamente las grandes asimetrías de poder y las grandes asimetrías de recursos y los evidentes conflictos de intereses que existen. Por ejemplo, por una parte, debilita el papel de los Estados miembros y por otra parte facilita la influencia de los intereses corporativos. Esta es una tendencia que lleva tiempo ocurriendo. Hay una captura corporativa de los sistemas de las Naciones Unidas y esto cuestiona la rendición de cuentas. La cumbre además promueve estas plataformas de multipartes para que reemplacen las instituciones públicas a nivel nacional, regional y también global. Ya lo ha mencionado Shalmali al principio. Hay un intento claro de
sustituir los sistemas inclusivos como el multilateralismo, como se ha establecido en el Comité de las Naciones Unidas sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria, el CCA. Y como decía, la cumbre está dejando de lado los mecanismos de sociedad civil y de pueblos indígenas. Este mecanismo, el MSC, forma parte del CCA y garantiza un asiento en la cumbre, en el Comité de Seguridad Alimentaria. Además, la cumbre ataca al panel de alto nivel de expertos que ya existe y que forma parte del Comité de Seguridad Alimentaria. Este grupo de alto nivel, el GANESAN, tiene un mandato claro. Sirve como una interfaz entre la ciencia y la política y permite procesos participativos. Tiene consultas abiertas que además permiten los comentarios de la sociedad civil, de las comunidades indígenas y de otros actores. Este enfoque exclusivo de la cumbre con respecto al conocimiento y a la ciencia da favor a los poderosos, sobre todo al sector corporativo, y rechaza los grandes problemas que plantea el conflicto de intereses de la investigación y de la ciencia. Podemos concluir diciendo que aunque los organizadores de la cumbre aspiran a crear una ilusión de inclusividad y de responsabilidades igualitarias, sigue siendo poco claro quién está en control de la toma de decisiones y qué procesos se utilizan para tomar decisiones. Con respecto a las soluciones, antes que nada diré que tenemos un consenso. Hay una gran necesidad de cambio radical, esto es urgente, pero esta cumbre no está sentando las bases para un cambio urgente y profundo y sistémico que necesita el mundo hoy en día. La cumbre está atacando mediante los representantes de los sistemas alimentarios, se está siendo atacada y está promoviendo una narrativa que promueve y que apoya los sistemas industriales, promueve los alimentos ultraprocesados, la deforestación, el uso intensivo de pesticidas, la ganadería intensiva, todo esto para producir alimentos. Esto, como no, profundiza el deterioro del suelo, la contaminación de las aguas y tiene un impacto irreversible en la biodiversidad y en muchos otros aspectos. Podríamos continuar. Esta cumbre está yendo en el sentido equivocado, totalmente. Por otra parte, hay ya implementadas muchas soluciones reales que promovemos nosotros. Hay millones de pequeños productores, pescadores, pastoralistas, agricultores, trabajadores rurales, comunidades indígenas. Todos nosotros estamos ya practicando la agroecología, que es una forma de vida y una forma de resistencia al sistema económico tan injusto que está dando prioridad a los beneficios por encima de la vida. Las prácticas agroecológicas se adaptan constantemente a las necesidades del suelo, a las necesidades del clima, incluso al cambio climático.
Y la agroecología, y esto ya ha sido demostrado por los expertos, puede mejorar la nutrición, puede reducir la pobreza y contribuye a la igualdad de género, lucha contra el cambio climático y enriquece las tierras. En nuestra contracumbre compartiremos más información sobre estas soluciones reales que queremos implementar y queremos contribuir nuestras soluciones y nuestras visiones y promover la soberanía alimentaria. Les invitamos a todos a seguirnos y a participar en nuestra contracumbre. Muchas gracias. Paula, de nuevo tienes la palabra. Hola, soy Paula de Meo, soy de Terra Nueva, una ONG que forma parte del MSC. Facilitamos algunos de los grupos de trabajo. Desde la perspectiva italiana, creo que tenemos que decir que es muy complicado y es muy difícil organizar un movimiento de la sociedad civil sobre la alimentación, y como hemos hecho hoy nos hemos salido de la FAO y nos hemos movilizado con nuestro flash mob. Como decías al principio, Shalmali, es muy importante establecer alianzas entre los gobiernos y los pueblos para construir, para tener políticas públicas reales. Torrenueva es una ONG que ha sido invitada a participar en el diálogo nacional. Y he de decir que todo lo que han dicho mis compañeros, todo se ha reflejado en el diálogo. Y es raro porque Italia tiene sistemas alimentarios territoriales y una tradición alimentaria muy fuerte, unos movimientos muy fuertes. Pero estas realidades podrían participar en el diálogo nacional. Of migrant workers, despite there has been a special report on Italy. Ha habido un informe del relator especial de 2019 que hablaba de la explotación de los trabajadores como problema principal, y luego COVID-19 ha tenido un impacto fuerte en nuestro país. El número de personas que pasan hambre se ha multiplicado por 2 o incluso por 3 en este periodo, pero estas preocupaciones no se reflejan en el diálogo, y hemos destacado esto, hemos subrayado este aspecto, hemos dicho que todos los puntos críticos en la cumbre, pues hemos intentado hablar de estos aspectos, pero no ha habido respuestas. El diálogo habla de buenas prácticas de las empresas, la reducción de los desperdicios alimentarios, las buenas prácticas en cuanto a la sostenibilidad, y bueno, hemos decidido que podemos hacer lo mejor para movilizar a las personas, para tener una contrarreacción y para brindar información acerca de la cumbre, porque muchas personas no conocen lo que sucede. Hay algo de información en la tele, en la radio, pero muchas personas no saben en qué consiste la cumbre. Cuando se habla de una cumbre como una cumbre de Naciones Unidas, muchas veces piensan que es bueno, que es positivo. Entonces las personas tienen que entender qué está detrás de la cumbre y que ha habido grandes desafíos y nuestro movimiento está fragmentado y eso no ayuda. Hemos intentado hablar con los miembros de los diputados del Parlamento para tener respuestas a ese nivel, porque muchos diputados no han participado. Entonces hemos dicho que tienen que hablar con los ministros, con el gobierno, para entender la posición que va a traer el gobierno italiano. Pero bueno, COVID-19 en Italia, pues aquí hemos visto iniciativas buenas de solidaridad. El grupo activo de compras, y hay muchas
personas en nuestro país que ofrecen alimentos a las personas que los necesitan y un espacio seguro para intercambiar información, para hablar de la salud, para cuidarse los unos a los otros. Y yo creo que este tipo de red es importante. Es importante construir, es importante activar la contramovilización. Y esto lo hemos intentado hacer, hemos intentado subrayar esto en el día de hoy. Y obviamente es difícil y como movimiento tenemos que hacer un esfuerzo para explicar mejor a las personas. Tenemos que hablar de las implicaciones a nivel mundial en nuestros territorios, porque no es tan sencillo como parece. Muchas personas no entienden la gobernanza mundial, lo ven como algo muy distante, muy lejos. Y vemos este enfoque de múltiples partes interesadas en nuestros propios territorios. En Roma ahora, por ejemplo, estamos hablando de la política alimentaria en Roma y vemos los mismos desequilibrios, los mismos actores fuertes, por ejemplo, las empresas que llevan la voz cantante, que tienen una función importante y es difícil hacer que las personas entiendan que algunos miembros de la sociedad civil dicen que no, pero participamos, podemos llevar nuestra posición a la mesa, pero hay mucho en juego, muchísimo en juego y el desequilibrio de poderes es increíble. Y la única cosa que podemos hacer es denunciar y no ser cooptados por este sistema. Es lo que vemos en todas partes ahora, en todos los sectores de nuestras vidas. Esa es mi aportación desde la perspectiva italiana y estoy aquí para reaccionar para cualquier pregunta que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Paula. Y nos quedan unos 10 minutos para unas preguntas. Hay una pregunta que en realidad son 3 preguntas de Gabriela de Político Europa y tiene 3 preguntas. Pide más detalles concretos, más ejemplos de algunas de nuestras críticas. Entonces, en primer lugar, la cumbre, ¿en qué modo reduce la función de estados y cómo da más poder a las corporaciones? Luego, la segunda pregunta es que ella quisiera detalles o quisiera ejemplos acerca de nuestras críticas y en qué modo hacen promoción de soluciones no sostenibles. Y estas críticas vienen del hecho de que las asociaciones no participan y luego han estado en contacto con la enviada especial Agnes Kalibata y cuáles son las respuestas que han recibido de ella. Bueno, los panelistas pueden contestar a cualquier pregunta, entonces adelante. Sí, puedo empezar yo si quieren. Quisiera empezar con la última pregunta. Si ha habido algún contacto, alguna interacción con los organizadores de la cumbre. Pues sí, efectivamente, ha habido contacto, ha habido varias cartas, están disponibles en nuestro sitio web, están disponibles al público. Hubo varios intentos de intercambios de información, de debate con los organizadores de la cumbre en el último año y medio y hemos expresado nuestras preocupaciones graves acerca del proceso y acerca de las prioridades, el orden del día y hemos pedido cambios para poder participar. Sin embargo, estos cambios no se han realizado. Lo que hemos visto es que la mayoría de nuestras preocupaciones principales, nuestras críticas, se han confirmado
La manera en que han desarrollado esta cumbre pues ha confirmado nuestras preocupaciones, y estas preocupaciones otros actores los han expresado también, Por ejemplo, una carta firmada por centenares de investigadores. Y sí, hubo momentos de intercambio, hubo debates, hemos hablado, pero somos de la opinión de que si los líderes estuvieran interesados realmente en una participación verdadera de nuestros sectores, si habrían escuchado nuestras preocupaciones desde el principio y nuestras solicitudes para un cambio de orientación de la cumbre había sucedido y no habrían ignorado estos aspectos, pero hemos visto que ha sido así. Es obvio que no existe voluntad política, no quieren escucharnos, no quieren realizar los cambios necesarios. Y vemos que la agenda corporativa, las prioridades de las corporaciones están al centro. Por lo tanto, mantenemos esta posición, mantenemos la posición de que no podemos participar en una cumbre de este tipo. Sí, gracias. Y Nzira puede hablar de la segunda pregunta. Nzira, adelante. Sí, muchas gracias. Pues sobre esta segunda pregunta, en África, las agricultoras, las campesinas y en otras partes del mundo, estamos ahí luchando en la frente, estamos produciendo los alimentos, estamos usando nuestros procesos tradicionales. Sin embargo, estamos viendo que las corporaciones entran y se llevan mucha tierra, necesitan mucha tierra, se acaparran la tierra, pero también el agua, porque tienen que regar las plantaciones. Y lo que sucede es que nos vemos marginalizados en nuestros territorios. Nos quedamos fuera de las tierras buenas para la producción de alimentos y están usando métodos intensivos para producir. Y no sé si esto puede cambiar. Parece que quieren seguir por esta vía. Hace poco mi país firmó muchos contratos con estas grandes corporaciones para explotar los recursos naturales en nuestras granjas y estoy convencido de que esta cumbre irá por la misma vía que estamos viendo ahora y esto es malo porque nuestra tierra es más débil, produce menos y tenemos problemas ya con la crisis climática y esto a causa del uso intensivo de los agrotóxicos y el hecho de que muchas personas se quedan sin alimentos. Y bueno, solo puedo decir eso. Ahora esto es lo que está sucediendo en el mundo. Muchas gracias. Gracias, Nzira. Y antes de pasar a Paula de Meo, quisiera solo complementar acerca de la segunda pregunta, la pregunta 2, pues lo que tenemos que ver son las distintas vías de acción. Si ustedes miran el sitio web de la cumbre y si miran lo que hacen en las vías de acción, han hecho promoción de tecnologías industriales, las soluciones climáticamente inteligentes, sin hablar de los problemas reales. Los derechos de propiedad intelectual no han pensado en esto y están desarrollando la intensificación sostenible y la agricultura climáticamente inteligente y usan el discurso del clima, pero no abordan los problemas en la raíz. Solo hablan de las tecnologías como si fuera una caja de herramientas
es difícil entrar en detalle, pero ustedes verán promoting sustainable intensification, todo the idea of producing more with less and so efficient pesticide use. de promoción de la intensificación, de que pueden usar la ganadería, las semillas de manera intensa. Y bueno, Paula, ¿quieres hablar del otro tema? Sí, pues al principio no quedaba claro qué función tenían los Estados miembros. Y el hecho de que esto no fuera claro hace que sea difícil participar y contribuir de manera significativa. Todos los debates se han hecho por Internet en inglés, por lo tanto, algunos Estados miembros no podían participar en los debates en pie de igualdad con los otros estados más fuertes, y luego el CSA se ha quedado fuera del debate, ha sido marginalizado, y esto es muy fuerte porque el CSA tiene representación de gobiernos y tiene directrices negociadas por Estados miembros, y a veces son los únicos instrumentos que existen a nivel internacional para lidiar con asuntos tan fuertes como el acaparamiento de tierras, y luego los productos del CSA no se incluyeron en las vías de acción en el principio. Si miramos la narrativa y las soluciones que salen, pues es la narrativa de ellos. Hablan de las soluciones basadas en la naturaleza, los derechos humanos no se mencionaron para nada. Y put here and there some words, and so to capture some words and try to redress, but it's too late to redress. It's too late to bring in human rights. Han intentado cambiar un poco el lenguaje, han intentado corregir, y bueno, es algo que no se puede hacer al último minuto, como están intentando. Y luego la agricultura intensiva, creo que alguien lo decía en el chat, pues es suficiente mirar el programa de la prensa y los eventos asociados, y si miramos los eventos, pues son promocionados por las grandes corporaciones, las grandes empresas, que son tan fuertes que los Estados miembros no pueden competir. Sí, muchas gracias. Y veo que Antonio y otros compañeros han compartido muchos recursos en el chat. Por lo tanto, ustedes pueden acceder a esos documentos, y siguiendo lo que decía Paula, pues hubo un evento de la FAO, y en la conferencia de la FAO, los países en vías de desarrollo y el G77 no hablaron de la cumbre. Y entonces, si pensamos en cuál es el mandato intergubernamental, pues los gobiernos no están hablando para nada de la cumbre a nivel en los debates de la FAO, y esto es sorprendente. Y bueno, quería saber, tenemos 3 preguntas más. Ya tenemos el orden del día de la cumbre para pensar en estos aspectos, pues todavía no tenemos el orden del día de la cumbre, pero la precumbre sí. Y ustedes pueden ir al sitio web de la precumbre y verán el orden del día, de cómo han organizado las sesiones. Y luego hay otra pregunta que es, ¿habrá nuevas coaliciones en esta cumbre que existirán después? Y tienen un enfoque de múltiples partes interesadas acerca de la agroecología en estas coaliciones con las grandes empresas que tienen otro enfoque de agroecología. Una parte de la coalición es, bueno, hay que pensar en estos aspectos. ¿Alguien quiere abordar el tema? What shall we do?
Well, no? Okay. Well, one thing that we could do, for example, is that there is an Bueno, academic... una cosa que podemos hacer es que existe un grupo académico que ha realizado un análisis de cómo aborda la cumbre la agroecología, y estaría bien si pudiéramos publicar esto aquí, si pudiéramos compartir el enlace en el chat. Y bueno, desde nuestra perspectiva, vamos a oponernos a cualquier enfoque de múltiples partes interesadas o cualquier enfoque acerca de la agroecología, porque la agroecología no es una herramienta técnica que uno puede usar así. Es una realidad, es una ciencia, es una práctica, es un conjunto de métodos, y vamos a defender la agroecología en estos términos. Y Paula, adelante. Sí, exactamente. Y creo que para nosotras, pues rechazamos este enfoque basado en múltiples partes interesadas. No es una opción formar parte de esta iniciativa, y seguimos lo que defendíamos y queremos mantener esta defensa. Vamos a seguir defendiendo el espacio democrático que ya existe, y vamos a defender nuestros espacios autónomos, nuestros procesos, etcétera. Y muchas gracias. Y la última pregunta, es un problema de participación. Algunos estados han organizado iniciativas para pensar en las personas en el terreno, en la base. Bueno, la pregunta es, ¿hay gobiernos que están intentando hacer que esto sea un evento participativo o es inútil? ¿Cómo deberíamos trabajar con los gobiernos? Es una pregunta importante. ¿Cómo participamos con nuestros gobiernos? Nzira y Paula de Meo, no sé si ustedes quieren decir algo acerca de esto. Said about our... Yo ya había hablado sobre el caso de Italia y sobre el tipo de implicación que estamos buscando. Ya hemos implicado nuestras decisiones dentro de los diálogos, pero no ha habido ninguna respuesta a nuestras críticas. Ahora lo que estamos intentando hacer es hablar con los parlamentarios, porque el Parlamento es quien debería representarnos a nosotros, ¿no? Al pueblo, prácticamente. Así que vamos a continuar con el diálogo de esta manera, y obviamente si los ministros y los ministerios quieren hablar con nosotros, pues hablaremos con ellos. Hemos cuestionado cómo Italia ha contribuido al diálogo y, por ejemplo, no dudo que hay países que de verdad han hecho el esfuerzo y han consultado con sus sectores, con los movimientos, con sus países. Desde luego habrá países, pero Italia no es uno de ellos. Así que hay que preguntarles y exigirles. No es un buen momento para nosotros, eso seguro. Estamos en un momento muy crítico con el gobierno actual, pero no significa eso que vayamos a dejar de intentarlo. ¿Y qué vamos a hacer después? Pues lo que hagamos después dependerá del MSC. Para nosotros el MSC es un mecanismo de coordinación y el grupo de enlace también seguirá vivo, y el tipo de análisis que recojamos, que se hará de forma colectiva, será lo que determine cómo sigamos adelante. Muchas gracias, Paula. ¿Cómo nos implicamos con nuestros gobiernos sobre este tema? Muchas gracias, Paula. Solo lo estaba repitiendo para Nzira, porque a veces no hay tan buena conexión. No sé si hay algún país que ha querido tener algún buen proceso
o debido a ese proceso es que hay una falta de participación. Paula, Joya y Ensira, ¿querrían hablar, tomar la palabra sobre esto? ¿Responder a esto? Quien quiera. Perdona, Shalmara. Le voy a pedir a Paula que siga a ella. No sé si he entendido bien. La pregunta es, ¿cómo vamos a dirigirnos a nuestros países? Creo que tenemos que seguir trabajando a nivel local y fortalecer nuestras posturas, ponerlas sobre las mesas. Somos pequeños productores y agricultores y tenemos que defender la agroecología como respuesta a la situación de la nutrición, porque eso es lo que necesita la gente. Tenemos una buena relación con el medio natural y no pueden capturar nuestros recursos naturales y nuestros recursos financieros solo porque quieran hacer acopio del capital y del poder. Eso es lo que nosotros consideramos en palabras sencillas, porque con la COVID-19 les enseñamos que somos nosotros quienes estamos alimentando al mundo, los agricultores, los campesinos. Muchas mujeres no podemos permitir que haya una captura corporativa. Tenemos que exigir a nuestros gobiernos que actúen y les podemos demostrar que hay un proceso alternativo. Espero que eso responda bien a la pregunta. Muchas gracias, Ensira. ¿Paula? ¿Paula Joya? Sí, pues a ver. Es difícil, ¿no? Cada gobierno es distinto. Ha habido gobiernos que no hicieron ningún tipo de consulta. Hay otros gobiernos que sí que tuvieron procesos más participativos. En Alemania, el país en el que resido, hubo una consulta, pero muy poco transparente. Y de hecho no teníamos ni idea de quién había armado el orden del día. El gobierno también implicó a la industria, o sea, un desastre. Sí que quiero decir una cosa. Hay una falta de normas, hay una falta de transparencia, una opacidad en todo este proceso y en este proceso ha sido muy evidente. Nadie sabía cómo los resultados de las consultas nacionales acabarían influyendo en el proceso. Aunque haya puntos positivos, aunque haya conclusiones positivas, no sabemos si se van a utilizar. Y esto es importante que lo digamos. Hay organizaciones de la sociedad civil que decidieron formar parte de los procesos nacionales porque si se quiere tener un diálogo, si se quiere influir, ¿con quién vas a tener este diálogo si no es con el gobierno? Y luego hay otras organizaciones que decidieron no participar porque sabían que los gobiernos ya estaban apoyando el pie del que cojea esta cumbre. Es una respuesta un poco general, pero bueno, lo que sí que es general es esta opacidad y esta falta de normas. Muchas gracias, Paula. Estoy viendo la hora y creo que tenemos que concluir. Muchas gracias a nuestras tres ponentes. Gracias por sus presentaciones tan claras y sus análisis. Very sorry that we're not able to take more questions at this point. But you see, the thing is that the UN, the Food System Summit is a very complex process. And in fact, not just one, but a few government delegates have pointed out to the complexity of the process. And one even once, at one point, a few months ago, said that you need a PhD just to understand how the Food System Summit is structured. So this is a very senior government international diplomat. So what I would do is I invite all the members of the media and the others who are interested and who we hope you will be interested to follow
the way the summit is shaping and the way we are shaping our protest and our rejection of the summit and building up the real solutions from the ground up. Please, we invite you again to our program from July 25th to July 28th. My colleagues have already posted the program in the chat and you can see it again. This recording will be made available. And also on the civil society and indigenous peoples mechanisms, there is a microsite about which presents all our critiques, and not only our critiques, but also the critiques and the critical papers that have been developed by numerous researchers and academics. So, you know, it is not only civil society and people's movements and workers' unions who are opposing and seeing the problems of the structure and the process and the content and the lack of legitimacy and so on. But a number of academics, a number of scientists have come out and protested against the fake science and the book, you know, and the conflicts of interest in the so-called science group that is, you know, forming the basis of the summit. And in fact, IPES Food, the International Panel of Experts on Food, has produced an excellent briefing paper on the tremendous problems of the, you know, so-called scientific basis that informs the Food Summit. So we invite you to please find these. You will find these on our websites. And I thank you all for participating and joining us. And I hand the floor over to my colleague Marian, who has some announcements and will close the briefing. Thank you, Marian, over to you. Thank you. Thank you so much, Shalmali. I would like to also thank you for your moderation today. Thank you very much. I would also like to thank everybody, all colleagues of the media who have been joining today, and let you know that in a few hours, very soon, you will receive an email with a link to the recorded session. Okay, that will be made available very soon. And you will also receive complimentary resources and links, particularly those that have been shared in this chat. I also remain available for any further inquiry. Thank you very much again, and please do not hesitate to check the website where the program is available. And I invite you all to meet us, to join us for the rally to be held on 25 July. Thank you. Thanks to the interpreters also. Thank you so much. Yes, very big thank you to the interpreters.